Muy buenos días, les saluda Gustavo de Darlings School. El día de hoy vamos a hablar de las cintas LED. Las cintas LED, ya tenemos un video de esto donde que nosotros hablábamos del funcionamiento interno de la cinta LED, donde vimos ya todos los chips, cómo funcionan y por qué están ahí, abrimos en esquemas eléctricos. Les invito a que revisen este video que les dejo el enlace en la descripción o en los comentarios. Ahora nos vamos a enfocar a los tipos de cinta LED que hay en el mercado, que tenemos en Darlux, para entender el por qué están tantos tipos, por qué hay varios tipos, cómo ocuparlos en cada uno de ellos, porque cada vez salen más y tenemos que entender el por qué o cuándo ocupar cada una de estas cintas LED. Le hemos podido diferenciar en dos grandes grupos, en cintas LED de corriente continua y cintas directas de corriente alterna. Las de corriente continua tenemos en Darlux todos estos modelos. Básicamente aquí tenemos dos grandes grupos de 12 voltios y de 24 voltios. En 12 voltios tenemos de 120 LEDs, de 240 LEDs o chip continuo. En 24, que es con el voltaje que nos hemos quedado ya o que traemos casi más habitual, es la chip continuo, la ultra fina en 24 voltios y las de especiales como la flowing, de chorro de agua que también le conocen, también vienen en 24 voltios. Es decir, y por estas de especiales como el RGB o la flowing, nunca va a desaparecer las cintas de corriente continua. Vamos a entender también aquí cuándo usar estas o cuándo usar las nuevas de 110 directo que realmente han arrasado en el mercado y son las más vendidas. Aquí también ya tenemos una gama amplia, tenemos cintas con de 110, de 120 LEDs con recubrimiento IP65 que viene con adhesivo, cintas, que es muy importante, cintas de 120 LEDs tanto de chips de hierro como chips de cobre. La una vale mucho más que la otra, pero vamos a entender por qué, cuándo usar la una, cuándo usar la otra. Cintas de cobre de chip continuo y de cobre de triple chip o 360 LEDs. Entonces vamos a entender las características de cada una de ellas. En las siguientes presentaciones vamos a ir desmenuzando cada una de estas características y comparando. Aquí quiero recalcar que, por ejemplo, hemos puesto un color rojo y color verde. Rojo cuando es desfavorable la característica y verde cuando es favorable. Entonces vamos a ir desmenuzando esas características para ir explicando. Bien, las dos primeras características. Corriente continua usa driver y 110 directo no usa driver. Aquí tenemos un voltaje estabilizado, muy bien, y acá tenemos que dependemos de la red pública. Punto negativo. Entonces, ¿por qué usa driver? Usa driver porque la cita de corriente continua necesita un voltaje así, continuo. Entonces, la red de la empresa eléctrica me da una corriente alterna, eso tenemos en el toma corriente, pasa por el driver y me da corriente continua lista para alimentar a mi cinta. ¿Esto qué hace? Que la parte de voltaje estabilizado, si es que en la red tengo yo distorsiones, cualquier pico, cualquier distorsión en la red, el driver absorbe todo esto y me sigue entregando corriente continua a mi cinta. Por eso tiene punto a favor el driver, pero punto negativo que el driver estorba y es difícil de esconderlo y instalarlo. Entonces ahí tenemos el punto a favor y el contra. En cambio, y esta de aquí es por qué no, porque se usa súper bien la cinta 110, es porque no usa driver. La cinta 110, pues como en el funcionamiento lo explicamos, pero usa directamente la corriente alterna y se enciende la cinta sin necesidad de ningún otro dispositivo en el medio. Pero aquí dependemos de la red pública, es decir, que si la red pública tiene algún pico, esto va a afectar a la cinta LED sí o sí. Estos picos, estas distorsiones importantes no se dan frecuente y eso es lo bueno. Se dan especialmente cuando cae un rayo o cuando tenemos un switcher en alta tensión. Es por eso que muchos dicen, no, pero yo sí he ocupado la cinta 110 sin ninguna protección, o ocupado de largo y no pasa nada. Sí, no pasa nada porque es muy poco frecuente estos eventos, pero cuando pasa, cuando cae un rayo y es afectada nuestra red, se van a dañar prácticamente todas las cintas LED que están directas a 110. Es por eso que cuando tenemos en proyectos mucha cantidad de cinta LED a 110 o son proyectos que están prendidos siempre, la cinta LED a 110, es importante colocar un estabilizador de red a la entrada del circuito de iluminación
donde que tenemos cinta 110 con picos, entra el estabilizador o regulador o UPS, sale una cinta, la corriente eléctrica pues estabilizada para que no tenga problemas la cinta. Reitero, esto es recomendable para proyectos donde va a estar encendido mucho tiempo o para proyectos donde tenemos muchas cintas LED. De pronto usos como domicilios, casas, decoración, no se obvia la parte del regulador. ¿Por qué? Porque como estos eventos son poco frecuentes, entonces es raro que justo calce cuando están encendidas las cintas. Pero en un comercio que está encendido todo el día, ahí sí es mucho más probable que sí encontremos estos eventos y nos daña las cintas LED. Así que no usa driver, pero cuidado con la red pública. Estamos a merced de lo que pase con un rayo o con un switcheo de la empresa eléctrica. Entonces, con cuidado con estos reguladores, no pasa nada. Otra característica, y aquí tenemos, es que en corriente continua tenemos caída de voltaje y cintas máximo largos de 5 metros. En cambio, en 110 no hay caída, bueno, sí hay caída, pero es pequeña, ya vamos a explicar eso, y un largo máximo de hasta 25 metros, que es lo recomendable, ya vamos a entender el por qué. Y lo vamos a explicar con un ejemplo, con cálculo. Aquí tenemos una cinta desde 12 voltios que dice la potencia es de 10 vatios metro, como vienen rollitos de 5 metros, sería la potencia de 50 vatios el rollito de 5 metros. La alimentación es a 12 voltios. Vamos a calcular la corriente acá. La corriente es igual a la potencia para el voltaje. La potencia es de 50 vatios de toda la cinta, para el voltaje de 12 voltios me sale una corriente de 4 amperios. Es decir, que aquí que estamos alimentando el rollo de cinta, empezamos con 4 amperios y luego, como está en esta gráfica, según cómo vaya avanzando, entonces la corriente va mermando, pero al inicio de la cinta, los primeros centímetros, circula los 4 amperios. Eso que hace que haya una caída de tensión, porque es una corriente importante y todo conductor tiene pérdidas de voltaje que va cayendo poquito a poquito. Entonces, en 12 voltios es muy notorio. Es muy notorio porque si yo pierdo unos 2 o 3 voltios, es decir, si alimento con 12, al final va a llegar menos 3 voltios, 9 voltios. ¿Y eso qué se va a traducir? Que se va a ver la última parte de la cinta menos intensa. Entonces ahí viene el problema, porque tendríamos la solución sería de alimentar tanto al inicio como al final para mantener una uniformidad en el voltaje, pero eso ya me dificulta instalación o me sube costos. Entonces, esa es la caída de voltaje y por eso también no puedo tener un largo máximo de 5 metros, porque si yo coloco, por ejemplo, acá le sueldo una cinta, dice, sí se prende, claro que se prende, pero al inicio la corriente no sería de 4, sino sería de 8 o 10 amperios y eso hace que se desuelden o se derritan ya toda la parte de las sueldas y los cauchitos y el forrito que viene de la cinta y se quema la cinta. Por eso máximo 5 metros. ¿Sí? Entonces, mira, aquí tenemos un cálculo con cintas de 24. Y podemos ver por qué 24 se usa más que 12 últimamente. Es porque en el mismo caso tenemos la potencia de 50 vatios de la cinta, pero ahora es alimentado a 24 voltios. Miren, solamente haciendo eso tenemos ahora una corriente de 2 amperios. La mitad de la de acá. Todavía hay caída de tensión, sí hay, pero es menor, ya no se nota tanto. Y en 24 voltios, que nos caiga 1, 2 voltios, es mucho menos el impacto que en 12, que caer 2 voltios es bastante. En 24 sí es interesante, importante, pero no se va a notar tanto en el brillo. Entonces, aquí está el tema, ¿por qué nosotros en corriente continua cae el voltaje y por qué no podemos poner tramos más de 5 metros? Ahora, ¿qué pasa en 110? En 110 no tengo caída de voltaje porque la corriente es muy pequeña. Si hacemos el mismo ejercicio de esta cinta que es de 10 vatios metro, la potencia total de esta cinta es de 50 watts, los 5 metros alimentado ahora con 110. Simplificando las fórmulas para hacer más rápido y más didáctico la explicación, la corriente es igual a la potencia de 50 watts de la cinta para los 110 ahora, teniendo una corriente de 0.5 amperios. Entonces, comparemos 4 amperios, 0.5 amperios. Aquí tenemos una corriente, como hemos hecho en gráfico, pequeña,
pequeña a lo largo y haciendo esto que no caiga el voltaje, o cae pero poco. Y si cae 1 o 2 voltios en 110 es mucho menos el impacto que cuando caen 12 voltios, 1 o 2 voltios, que ya es bastante. En 110 ese impacto es menos. Ahora, no es que por eso yo puedo colocar muchas cintas de largo, porque si bien sí funciona, si yo coloco todo un rollo de cinta de 110, claro que se prende muy bien y no se nota caída de voltaje, pero ¿cuál es el problema? El problema está aquí. Cada tramo de 5 metros vimos que soporta 0,5 amperios. Y si es que nosotros colocamos, por ejemplo, 4 tramos, ya llegamos a 2 amperios. Si colocamos 5 tramos de 5 metros, es decir, 25 metros, llegamos a ¿cuánto? A 2,5 amperios que estaría circulando por las pistas iniciales de la cinta. Y ese 2,5 amperios ya empieza a calentar a la cinta LED, a los tramos iniciales. Por tal razón, cuando tenemos proyectos donde que vamos a prender bastante tiempo las cintas LED, máximo hasta 25 metros. Si son proyectos residenciales que no están mucho tiempo prendida la cinta LED, sí podemos aumentar el largo. Pero sabiendo que los primeros tramos de la cinta LED se van a calentar. ¿Y qué pasa eso? Merma la vida útil de la cinta por el calor y aparte puede ser que se empiece a desoldar los chips iniciales o las sueldas iniciales. Por eso que la recomendación es un largo máximo de 25 metros para no llegar a ese problema. Entonces aquí están las herramientas para que ustedes decidan cómo instalar las cintas LED. Sigamos con las características. Muy bien, aquí sí nos gana la corriente continua porque tenemos cortes más pequeños. Si ven, los pasos de corte son a 3 centímetros, este es de 1 centímetro, 3 centímetros. Entonces tenemos los pasos de cortes mucho más pegaditos y para instalar un mueble donde tengo cortes, se me hace muy beneficioso tener cortes así muy pegaditos, muy pequeños. Ahora, en 110 los cortes son, en esta por ejemplo, es de 5 centímetros y en esta y en la de abajo son de 10 centímetros. Cada 10 centímetros yo tengo un espacio para cortar. Entonces, si yo quiero colocar en un mueble justo esos 10 centímetros, puede ser que no me dé o me falte o me sobre. Pero para alumbrado largo no hay ningún problema porque yo puedo acomodar y los cortes me dan muy bien porque al final es un corte de 10 centímetros que tampoco es tan exagerado para este tipo de alumbrado, pero para alumbrados más de decoración como de muebles sí es mejor las cintas aún de corriente continua. Ahora sí viene el tema de las chips de base de cobre y base de hierro. Esa es la última característica que la vamos a ampliar más aún porque es muy importante y todavía no se conoce bien. En cobre hemos traído siempre chips de base de, perdón, en corriente continua hemos traído chips base de cobre. No es que en el mercado puede ser que haya también chips de base de hierro, pero en Darlux todas las cintas que tenemos de corriente continua son base de cobre. Pero en 110, porque el mercado así lo pidió y empezaron a salir cintas más económicas, cada vez más económicas, y nos decían, pero mire, si esta cinta es igualita, pero no, aquí hay diferencias, no es lo mismo, porque los chips son diferentes. Estos son chips con base de hierro y estos son chips con base de cobre. Aquí tenemos dos que son de las mismas características y prácticamente a la vista no se nota nada, pero ya vamos a ver cuál es el inconveniente. Muy bien, aquí tenemos justamente las dos que hablábamos, que estamos comparando, la una de chip de hierro y la chip de base de cobre. A la vista no vamos a notar nada, son hechos por la misma fábrica, es decir, las resistencias son exactamente las mismas. Estos chips de estabilización del voltaje o de regulación del voltaje son los mismos, las sueldas son las mismas, las pistas son las mismas, el adhesivo que está atrás es el mismo, es decir, y el rectificador o el chip que le decía es el mismo. O sea, todo es lo mismo, excepto el chip LED es diferente. Si ustedes ven, físicamente son el color es idéntico, pero aquí viene el tema. Internamente tenemos chips de mejor calidad acá y acá de menor calidad. ¿Qué pasa ahí? El rato que nosotros prendemos se ve la misma intensidad de luz. Y ahí es lo que dicen, cuando le comparan a las dos, tenemos las dos siempre son igualitas, esta porque me quiere vender más cara. No, ¿qué pasa? Es que con el tiempo, aquí están
pruebas que se han hecho en los laboratorios de nuestra fábrica en China y comparado con nuestra misma cinta, la de cobre y la de hierro, miren cómo es la curva. La de cobre mantiene la iluminación mucho más tiempo y luego empieza a caer recién. La cinta chip de hierro, que lo llamamos así, empieza con la misma iluminación de la de cobre, pero ¿qué pasa? Que llega, por ejemplo, un periodo de 6, 8 meses y empieza a caer mucho más rápido la luminosidad. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Las dos cintas son buenas, pero dependiendo del uso. Si es que el uso es para residencial, donde voy a aprender en pocos periodos de tiempo, vamos con la de hierro, ahorramos dinero. Pero si es que el uso ya es comercial o en casas que siempre están prendidas las luces, entonces tenemos que colocar las chips de cobre porque si no vamos a llegar luego de los 8 meses, 9 meses a notar que empieza a caer la luminosidad de la cinta y pues eso de ahí ya se considera que la cinta está quemada o que está dañada porque ya no alumbra lo que necesitamos. Y más aún en un comercio donde está prendido todo el día, imagínense que empieza a caer y nos cuesta muchísimo más ir a reemplazar la cinta que poner ya desde el principio una cinta con mejor calidad. Entonces, por eso, decidan bien cuál elegirlas dependiendo del uso de a quién estén vendiendo y ustedes también pueden asesorarle ahora a su cliente para que vaya con un producto que esté adecuado. Entonces, aquí, ojo, no solo fijémonos en el precio, sino fijémonos en las características. Más acá, si hay cintas, ojo, si hay cintas de hierro que tienen menos características que la curva, inicia igual con la misma intensidad y la curva empieza a bajar mucho más acá, es decir, a los 6 meses, 4 meses empieza a tener problemas. Y en Darlux no hemos decidido traer esa cinta porque es realmente ya problemas de garantía que se van a dar y ya no podemos tocar tanto esa calidad, bajar tanto, ¿no? Sino es como máximo esta, la que estamos vendiendo, y más bien mejorar para acá sí, donde que cintas que duren muchísimo más sí, pero ya para abajo no, porque si no nos toca tener problemas de garantía y lo que menos queremos es tener ese problema. Entonces, muy bien, eso sería lo que hemos hablado el día de hoy de las características y nos falta una muy importante que va a ser tema para otro video porque es muy extenso, es las cintas LED y la temperatura. Aquí sí va a tocar ese otro video donde vamos a explicar muy bien por qué se queman las cintas, cuándo sí se queman, cuándo no se queman, si pongo en una superficie, pongo en otra superficie, ¿qué pasa aquí, no? Entonces es un tema para ampliarlo y lo vamos a hacer, sí, con mucho gusto en otro video. Estarán muy atentos, entonces cuando publiquen nuestros asesores también nos van a pasar por WhatsApp para que lo puedan ver y entender cómo funciona la cinta LED con la temperatura, no solamente con la temperatura ambiente, sino con la temperatura que generan las propias cintas LED y cuándo se queman y cuándo no. Ahí les dejo este anuncio para el próximo video. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Un gusto poder saludarles.